Hola, muy bienvenidos a este curso de evaluación de impacto. En este módulo vamos a hablar del método de emparejamiento. Entonces empezamos por entender juntos lo que es el método de emparejamiento. Para esto podemos volver a lo que hemos visto en una de las primeras clases, donde proponemos el estimador quizás más simple para sacar una estimación del impacto de un tratamiento, y es sacar la diferencia entre el promedio de los tratados y el promedio de los controles. Les recuerdo cómo se lee esto. El valor esperado de Y1, Y es el resultado, 1 es decir, dado que está tratado, y D igual a 1, ese que hace parte del grupo de los tratados. Entonces, el valor esperado de los tratados, dado que están tratados, menos el valor esperado de los controles, dado que no están tratados. Es decir, simplemente sacamos la diferencia entre el promedio de los tratados menos el promedio de los controles. Y en esta misma sección vimos que se puede hacer una descomposición de este mismo indicador. Miran que la parte en negro es la parte que teníamos, pero puedo añadir y sustraer la parte que está en azul, y esto nos permite separar este indicador en dos componentes. Esta parte en azul es lo que vamos a llamar el contrafactual del grupo de tratamiento. Es Y, el valor esperado de, para D igual a 1, es decir, para la gente del grupo de los tratados, pero Y0, es decir, el resultado si no hubiera sido tratado. ¿Sí? Este resultado del grupo de los tratados, si no hubiera sido tratado, es el contrafactual perfecto, teórico, que no existe, que no se puede observar, pero es cómo les hubiera ido a los tratados si no fueran tratados. Y cuando saco la diferencia de cómo les va, dado que están tratados, menos cómo les hubiera ido sin el tratamiento, eso es por definición exactamente el tau ATT, que es el efecto del tratamiento para este grupo de los tratados. Ese es el efecto que quiero estimar. Entonces, el resto es sesgo. Y es el sesgo de selección, y esto básicamente es la diferencia entre el contrafactual teórico ideal que quisiera tener menos el contrafactual que estoy usando, es el promedio en el grupo de control. Entonces, básicamente esto nos dice que si el promedio en el grupo de control no es una buena estimación de lo que es mi contrafactual real, cómo les hubiera ido a los tratados si no fueran tratados, entonces acabo teniendo un sesgo, que es básicamente usar un contrafactual que no es el contrafactual que quisiera tener, el contrafactual perfecto. Y entonces, la mayor parte de los métodos que hemos visto, o siempre, lo que intentan hacer es deshacerse de este sesgo de selección. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? El regreso en discontinua busca gente alrededor del umbral para que sean muy similares y no tener un sesgo de selección. La aleatorización por elegir de manera aleatoria quién está en el grupo de control y el grupo de los tratados consigue bastante bien eliminar este sesgo de selección. Entonces, el método de emparejamiento es una estrategia alternativa que permite también, que intenta reducir o quitar este sesgo de selección. ¿Cómo lo hace? Para esto, la lógica es pensar: tenemos los tratados y vamos a dejar que los datos nos digan dentro de los grupos de control, del grupo de control, quiénes son los individuos más cercanos a los tratados, más parecidos en condiciones iniciales, en condiciones no afectadas por el tratamiento, sino desde características iniciales o características que podemos observar antes de empezar el tratamiento. Dado estas variables, voy a emparejar, es decir, para cada tratado voy a decir, ok, ¿a quién los puedo asociar en el grupo de control que son los más parecidos posibles? Y voy a sacar una diferencia, pero entre los tratados y los controles que hemos elegido como emparejados porque son muy similares en características iniciales. Y la idea es que si son suficientemente similares, tal vez ya puedo quitar este sesgo de selección, porque pues ya no hay una selección si realmente tengo gente muy parecidas. Esa es la idea.
Intuitivamente uno podría buscar en todas las características X son las variables que tenemos predeterminadas, que son nuestros controles. Podría buscar, bueno, ¿quién parece similar en todas las características X? Tengo un tratado, busco una persona con mismo género, misma edad, misma, como lo más cercano posible en todas las características que yo tengo. El gran trabajo de Rosenbaum y Rubin fue mostrar que, entonces, primero, eso es difícil porque más variables X vamos a tener, más difícil es encontrar una persona que se parece en todas estas características. Y lo que hacen Rosenbaum y Rubin es decir, pues no es necesario buscar a alguien parecido en todo esto, sino que es equivalente y mucho más factible buscar a una persona que tiene la misma probabilidad de estar tratado. Entonces el criterio de emparejamiento ya no va a ser quién está igualito o lo más cercano posible en cada característica X por separado, sino quién tiene la probabilidad de estar tratado más cercana. Entonces, para una persona dada, lo voy a emparejar con la persona con probabilidad de estar tratado más cercana, a pesar que esté en el grupo de control, porque esta probabilidad lo vamos a calcular juntando los datos de los tratados y de los control que determina la probabilidad de estar tratado. Pero entre dos personas con misma probabilidad de estar tratados, ya lo puedo usar como emparejamiento para comparar estas dos personas. ¿Qué tan válido es este método? Bueno, ahí está la gran pregunta para este método. Básicamente es válido si se puede argumentar que no hay características no observables que afectan tanto la probabilidad de estar tratado como el resultado. Y esto, el problema es que esto nos recuerda mucho los supuestos que tenemos en una regresión simple. Si yo corro una regresión simple donde pongo esas variables X que estamos usando para emparejar, los uso como controles, pues básicamente tenemos un supuesto que va a ser muy similar a esto. Vamos a ver las distinciones cuáles son, pero son similares. Entonces, esta muy usado el método de emparejamiento porque tiene cierta facilidad, no requiere tantas condiciones como una aleatorización o una regresión discontinua, una diferencia en diferencias. Pero del otro lado, tiene una desventaja importante, es que pues su credibilidad está bastante afectada por el hecho de que si hay características no observables que afectan la probabilidad de estar tratado y que afectan el resultado, pues acabamos con el mismo tipo de sesgo que lo que tendríamos con la regresión simple y esto no nos los va a resolver. Bueno, para que no se desmotiven, voy a dar ejemplos donde yo pienso que son apropiados al uso de método de emparejamiento y donde ahí se puede aprender algo y los supuestos que requiere el método serían bastante creíbles. Supone que les preocupa que la minería infecte a los ríos con mercurio y como consecuencia este mercurio afecta el desarrollo cognitivo de los niños, lo que se puede reflejar en pruebas de saber 5, que son pruebas de los niños en el colegio en el quinto año en Colombia. Entonces, si esta es la historia que tenemos en mente, pues uno puede correr la regresión de niños que viven cerca de las minerías, de donde hay ríos infectados por las minerías y otros que están más lejos y comparar estos dos grupos. Pero, pues uno puede pensar, no, el posicionamiento de estas minerías depende de condiciones geográficas, de tal vez de la calidad de las instituciones y de ciertos factores de este tipo. Y esto son cosas que las minerías pueden observar y usar para tomar la decisión de dónde posicionarse. Entonces, esto es una cosa que pueden controlar y una buena manera de controlarlo es mirar lugares que tienen minerías con otros sitios con una probabilidad igual de tener una minería, pero que no la tienen. Entonces son de control, pero lo que significa que en términos de características geográficas, institucionales, va a tener como algo parecido a las que están tratadas. Esto sería una situación donde uno puede pensar, bueno, hay factores que afectan la decisión de dónde se ubica el tratamiento. Aquí es un tratamiento negativo, que es las minerías que pueden traer mercurio. Pero no hay tanto riesgo de que esta selección sea muy relacionada a los resultados de Saber 5.
De manera que queremos ir a lugares donde pensamos que los estudiantes tienen mejores o peores lugares de saber, notas de saber 5, pues no es lo que les interesa en la decisión. Tal vez está relacionado con calidad de las instituciones y esto está relacionado con el saber 5, pero esto lo voy a controlar por un conjunto de variables. Además que tal vez puedo pensar que las variables que controlamos son también las variables a las cuales tiene acceso la minería en el momento de decidir dónde posicionarse. Entonces ahí sería un contexto donde es poco probable que tenga variables omitidas, variables que afectan la ubicación de las minerías y que afectan también el saber 5, porque ya puedo controlar por las variables principales que pueden afectar esta decisión. Es una situación donde ya yo considero que podría ser defendible el supuesto que requiere entonces eh, el método de emparejamiento. Miremos un segundo escenario para entender otra vez la lógica de qué tipo de situación funciona bien. Supone que el gobierno implementa una redistribución de tierra. Entonces hay gente que va a recibir tierras y otros que no. Pues uno se puede preocupar. Si simplemente comparo a los que lo recibieron y los que no lo recibieron, pues puede tener una selección de los más vulnerables, tal vez, y de los que más sufrieron de la violencia, lo que en sí mismo va a afectar las características de resultado que podemos querer mirar después. Si comparamos simplemente los tratados y los no tratados. O puede ser que han sido mucho más proactivos los tratados en el proceso de adquisición de la tierra. Entonces son gente, puede tener una selección tanto negativa como positiva. Entonces hay algo donde hay que tener cuidado en esta situación. Y digamos que el resultado que nos interesa es cómo esto afecta la riqueza de los beneficiarios y cómo esto afecta como la trayectoria de sus niños, la movilidad intergeneracional entre los que recibieron las tierras y los que no las recibieron. Pero ahora sabemos que cuando la institución tomó la decisión de quiénes serán prioritarios o no, usaron ciertas variables. Tal vez no tenemos la fórmula exacta que usaron, pero sabemos qué variables miraron, qué características tenían, qué datos tenían para seleccionar a los que van a estar tratados o no. Y usted tiene acceso a los mismos datos que los que estuvieron disponibles para la institución que tomó esta decisión de quién va a estar tratado o no. Pues aquí hay una gran ventaja, es que es defendible, se puede argumentar que no hay razón para que tenga no observables, porque lo que podían observar en la institución que tomó la decisión de quién va a estar tratado o no, es lo mismo que lo que usted como investigador puede observar. Entonces es un otro ejemplo donde podemos decir que si tengo los mismos datos que los que tomaron la decisión de quién está tratado o no, entonces no hay razón de pensar que ellos tenían otros criterios no observables de gente más motivada que no, estos otros escenarios no serían plausibles si lo único que usaron para determinar quién está tratado o no es los mismos datos que lo que yo tengo. Y si hay otros elementos que entran en la decisión, serían elementos no relacionados con las personas y las características de las personas, porque los datos de estas personas que tienen lo tenemos nosotros también como investigador. Sería un otro ejemplo donde esto sí funciona. Pero igual, entonces, el uso de el método de emparejamiento es común porque no requiere muchos datos. Si yo tengo variables de control, siempre lo puedo hacer, pero el uso propio, el uso apropiado, en realidad es más difícil porque sí necesito situaciones donde es muy defendible que los tratados no fueron seleccionados por características que tienen. Necesito una cosa, un tipo de cuasi experimento donde yo sé que no hay autoselección por características no observables, selección o autoselección de los tratados. Y esto es lo que hay que tener en mente y con mucho cuidado pensarlo en el momento de usar este tipo de método, porque se espera que en su artículo, si lo van a usar, deben argumentar, deben discutir este supuesto y qué tan creíble va a ser. Listo. Ahora suponemos que usted tiene una situación donde ya decidió que quiere implementar el método de emparejamiento. ¿Cuáles son las etapas que debe seguir? Primero, debe estimar la probabilidad de estar tratado. Esta probabilidad de que DI sea igual a 1, es decir, queremos predecir esta DI, la probabilidad de estar en el grupo de los tratados, en función de XY, que son las variables
eh, las características que usamos para predecirlo. Segundo, una vez que tiene esta predicción, puede restringir la muestra al soporte común. El soporte común lo vamos a definir bien, pero es el grupo para los cuales la probabilidad no es ni demasiado cerca de 0 ni demasiado cerca de 1. Y tienen un grupo donde hay probabilidad tanto de ser d igual a 0 como d igual a 1. Después hay que hacer el emparejamiento, es decir, decidir para cada tratado con quién se va a comparar en el momento de hacer la estimación. Finalmente se corre la estimación del impacto como un promedio ponderado de las diferencias entre los tratados y los controles que fueron seleccionados como emparejamiento. Y finalmente, pues hay que estimar la significancia de los intervalos de confianza. Esas son como las etapas que debe seguir para implementarlo en la práctica. Y vamos a ir paso a paso en estas diferentes decisiones. Entonces, la primera etapa es estimar la probabilidad de estar tratado. ¿Sí? Lo vamos a llamar pi de xi. Es una función que nos dice cuál es la probabilidad de que di sea igual a 1, dado ciertas características xi. Uno se puede preguntar primero, ¿qué función debo usar? Puede ser una función lineal, logit, probit. Para resumir, básicamente lineal tiene un límite, es que como es una línea, es posible que nos dé una probabilidad mayor a 1 o menor a 0 en la predicción que se va a hacer. Y pues esto no tiene mucho sentido, no sabemos cómo interpretar una probabilidad que sea menor a 0 o mayor a 1. La función logit requiere ciertos supuestos fuertes cuando tiene efectos fijos, limita el uso de efectos fijos. Entonces, por esto, en general, preferimos usar el modelo de Probit para estimar esta relación. Correr es como una regresión que uno debe correr de explicar la variable di, si es tratado o no, como función de los xi, y la función que voy a usar es una función Probit. Se deben seleccionar como variables x. ¿Qué variables? Es una pregunta común de los estudiantes que poner como variables aquí. Primero tienen la restricción de qué variables tienen disponibles en sus datos. Entonces hay que hacerlo con lo que tienen disponible. Ahora, dentro de estas variables, las más relevantes son las que, a menos en teoría, piensan que podrían afectar tanto a la probabilidad de participar como al resultado. Las que son más indispensables son las que pueden afectar a los dos, ¿sí? Si hay variables que afectan de manera muy fuerte a la probabilidad de participar, igual si no tiene mucho efecto sobre el resultado, igual pueden contribuir a la estimación, pero si uno quiere evitar el sesgo, son sobre todo las variables que pueden afectar a los dos, deben estar incluidas. Finalmente, importante tener en cuenta que estas variables x que incluyen deben ser predeterminadas. Eviten variables que son afectadas por el tratamiento. Esto sería poner la cosa al revés. Estamos explicando la probabilidad de estar tratado por una variable que al final en realidad cambió por causa del tratamiento. Esto es algo que queremos evitar. Queremos variables x bastante exógenas, predeterminadas, como las características sociales, género, edad, educación de los papás, si son, pues depende, hay todo tipo de condiciones geográficas, etcétera, pero deben ser cosas que ya en el momento que empieza el tratamiento ya están determinadas. Si vienen de una encuesta, lo ideal es que fueran encuestas antes de que empiece el tratamiento, y si la encuesta es después de que empiece el tratamiento, asegurarse que son cosas predeterminadas que no han podido ser modificadas por consecuencia del tratamiento. Y finalmente, cuando corren esta estimación, lo que van a obtener es una predicción de este P de XI, ¿sí? Dependiendo de los valores de XI que tiene cada observación, cada individuo en mi base de datos, voy a tener un pi, una probabilidad de estar tratado que le corresponde a cada uno. Y en las partes siguientes vamos a usar este pi de XI que podemos extraer una vez que ya corrimos la regresión. La segunda etapa consiste en observar el soporte común y restringir la muestra a este soporte común. Ya les voy a explicar lo que es. Entonces, primero, como dijimos, ustedes
obtienen la probabilidad de estar tratado para cada individuo de la estimación anterior que tenemos en la diapositiva anterior. De ahí pueden observar la distribución de esta probabilidad para el grupo de los tratados y para el grupo de los controles. Ponen dos curvas que representan la distribución de cada uno de estos grupos y la distribución de la probabilidad de estar tratada en cada uno de estos grupos. Lo que llamamos el soporte común es el área en común donde la densidad de las observaciones tanto de control como de tratados es positiva. Si hay una parte va de 0 a 1, el área de los valores posibles de esta probabilidad de estar tratado. Si hay una parte donde hay solo controles y otra parte donde hay solo tratados, esto no hace parte del soporte común. Se llama soporte común porque es la parte de la distribución donde tenemos tanto controles como tratados. Después, en la metodología de emparejamiento necesitamos restringir las observaciones al soporte común. Entonces, la razón por la cual buscamos este soporte común es decir, la parte donde hay casi una probabilidad 0 de estar tratado o de pertenecer a D igual a 1 o a D igual a 0, quiero sacar estos. Ya les muestro gráficamente lo que nos dice esto. Es el momento también de averiguar que el soporte no esté demasiado pequeño. Tengo un problema si el área de soporte común es muy pequeño. También lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, el efecto que se estima, vamos a poder llamarlo un LATE, un Local Average Treatment Effect, dado que hemos restringido la muestra a este soporte común. Entonces, siempre que trabajamos solamente con una parte de la muestra, que el resultado lo obtenemos desde solo una parte de la muestra, lo que tenemos es un efecto local en el sentido que es restringido a cuál es el impacto dentro de esta población que comparte estas características en común entre grupo de control y grupo de tratados. Entonces, como les decía, hay que mirar la gráfica para entenderlo. Esto lo hace mucho más intuitivo. En esta gráfica, aquí en la derecha, es lo que obtendríamos si miramos por estata el soporte común. Como lo hacemos, miramos la distribución del propensity score. Esto es el nombre que le damos a nuestro pi, que es la probabilidad de que D y sea igual a 1 dado X, ¿sí? Dado las características que tiene cada observación, ¿cuál era su probabilidad de estar tratado? Y en rojo tenemos la distribución de los tratados, en azul la distribución del grupo de control. Pues como lo esperaría uno, la distribución de los tratados siempre se va a encontrar más a la derecha que la distribución del grupo de control, porque precisamente estamos prediciendo la probabilidad de estar tratado. Entonces esperamos que los tratados tenían más probabilidad de estar tratados en promedio. Pero el soporte común nos dice ¿de dónde podemos decir que esta probabilidad ya se vuelve a ser casi cero? Miren que a la izquierda podemos recortar como algo así más o menos, donde si voy más a la izquierda de esta línea que puse, no hay tratados con una probabilidad de estar tratado menos que 0,3 podemos decir. Ok, entonces esto me dice básicamente que este grupo de la población, esta parte de la población del grupo de control, no la voy a usar en mi estimación, porque son gente del grupo de control que no me sirven, porque no tienen a personas en el grupo de los tratados que tienen una probabilidad muy similar. De hecho, a veces podemos poner el corte un poquito más allá, porque igual hay una parte donde esta probabilidad es muy bajita, y entonces pues a veces cortamos donde la probabilidad es cero, pero también podemos cortar donde la probabilidad es cercana a cero. Tanto como tal vez se podría hacer un corte aquí, cercana a 0,9 y decir que este es la parte de la población que queremos guardar, ¿sí? Entonces hay algo en el propensity score matching donde queremos quitar partes de la distribución de la población donde una de las dos distribuciones tiene probabilidad igual a cero. Porque esto significa que tenemos partes donde podemos tener personas tratadas, pero no tenemos personas parecidas en el grupo de control. O tengo personas de un grupo de control que no tienen personas parecidas en el grupo de los tratados. ¿Parecidas en qué sentido? En el sentido de que tienen un propensity score, una probabilidad de estar tratado que es muy similar. Esto es nuestro criterio para decir que son personas parecidas en el sentido de lo que nos interesa.
Pero entonces, en esta gráfica básicamente podemos decir que estamos bien, porque tenemos que la gran mayoría de la población que tenemos se encuentra dentro de este soporte común. Un caso que se ve, entonces si lo hacen y ven una gráfica como esta, están bien. Si ven algo que se ve más como esta gráfica de la izquierda, tenemos más razones de estar preocupados. ¿Por qué nos preocupamos? Porque tenemos un soporte común más pequeño y sobre todo con esto viene el hecho de que pensamos que en esta parte a la izquierda tengo, entonces dijimos que esta distribución de la izquierda es la de los controles, la de la derecha es la de los tratados, como lo teníamos allá. Aquí tengo muchos controles, pero muy pocos tratados con quien los puedo comparar. Y del otro lado tengo muchos tratados, pero muy pocos controles con los cuales los puedo comparar. Entonces, al final, igual si es dentro de esta área, parece que todavía queda una cierta población, pero en cada caso tengo mucha dificultad aquí. Para cada uno de los tratados que tengo aquí, voy a acabar reusando muchas veces los mismos controles para comparar cada vez con las personas en el grupo de los tratados. Y esto es algo no deseable. Acabo teniendo un problema de poder, de no tengo mucha población, a pesar que empiezo con una población grande, no tengo mucha población con quien hacer esta comparación. Y segundo, tengo un problema tal vez más estructural, que es uno se puede preguntar, pero entonces si en este grupo allá todos están tratados, los que tienen estas características, y hay muy pocos controles, deben tener algo un poco raro, digamos, estas personas que comparten las características de todos los tratados, pero que son de los muy poquitos que no están tratados, ¿sí? No sé si es muy intuitivo esta parte, pero cuando hay muy pocas personas que comparten sus características sin estar tratados, nos genera un poco de preocupación. Y por parte hay algo aquí cuando estamos en un caso con un soporte común muy pequeño, donde nos dice que el asignamiento al tratamiento era muy determinístico, no había mucha suerte. Era ciertas características, puede ser cierta población, digamos, no sé, población negra, más pobre, mujeres, cabeza de hogar, ciertas características, estas personas deben estar tratadas. Y entonces si es muy fijo quién está tratado y quién no lo está, es más difícil encontrar usar esta estrategia. Mientras que en esta estrategia parece que, mira, había mucha suerte porque tiene mucha gente que tiene características, probabilidades, entre gente con probabilidades similares, pues una mitad está en tratado, la otra mitad está en el grupo de control, por ejemplo, o no, estas características X no afectan demasiado la probabilidad de estar tratados y entonces puedo encontrar gente parecidas en características, pero unos están tratados y otros no, y ojalá que pueda argumentar que una vez que controlo por esto es sobre todo, digamos, suerte que hace que uno esté tratado o no, o son características pero que no estén relacionadas con el resultado que me interesa en la estimación. Esto es el caso que me interesa. O sea, para resumir, queremos tener una gráfica que se ve mucho más como esta que como esta, porque tienen un soporte común que es bastante grande y una mayor parte de la distribución de la densidad tanto de mi grupo de control como de mi grupo de tratamiento que se encuentra dentro de este soporte común. Listo, ahora la tercera etapa, es decir, el emparejamiento, lo que llamamos el match. Creo que no lo he dicho, pero en inglés se llama Propensity Score Matching. Y van a ver mucho esta terminología y nosotros lo llamamos método de emparejamiento en español. Entonces, cuando hacemos el emparejamiento, tenemos varias maneras de hacerlo. Y pues igual si usted lo hace, típicamente estos pasos no lo van a hacer manualmente, pero pueden ser opciones que tienen que decidir y necesitan saber lo que está haciendo el programa y entender el método. Entonces, para resumir brevemente las maneras de hacer el emparejamiento. Lo primero es decir, mira, digamos que primero si hay solo un vecino, puedo decir para cada persona cuál es su vecino más cercano, vecino en el sentido del valor de pi. Este pi es la probabilidad de estar tratado, ¿sí? Eh, Busco para cada tratado, ¿sí? Digamos que I es la persona en el grupo de los tratados y J la persona en el grupo de control. Entonces busco a minimizar esta distancia en valor absoluto entre la probabilidad
del tratado y la probabilidad en el grupo de control, es decir, busco a la persona con esta probabilidad pi más cercana. Y esta va a ser la persona del grupo de control que voy a asignar como control. Segundo, uno puede decir, en vez de buscar el vecino más cercano, se llama vecinos más cercanos, porque puedo usar más que un vecino y tal vez gano un poco de poder comparando cada tratado con más que un control, sino 2, 3, 4 controles, normalmente no muchos tampoco, pero algunos controles puedo usar para cada tratado, lo que permite como reducir un poco el ruido de la suerte de que, cómo le ha ido a esta persona en el control, porque ya lo comparo a varias personas. Esto es un método. Un segundo método es decir, vamos a imponer una distancia máxima. Pensamos que tengo para cada valor pi xi que tengo, busco a todas las personas j con un pi de xj tal que la diferencia entre la probabilidad del tratado y la probabilidad de las personas en el grupo de control sean menores a k. Es decir, si tengo mi distribución de las personas, si yo tengo el XI de los tratados, pues digamos que tengamos dos distribuciones, voy a buscar a todas las personas que se entran dentro de un cierto rango, que se encuentran, que tienen un pi de XI que está dentro de este rango. ¿Sí? O que tienen un pi XJ para los del grupo de control que se encuentran dentro de este rango. De decir, mira, estas personas en el grupo de control que tienen una probabilidad muy similar, quiero incluir a estas personas. Esto es una otra manera de hacerlo. Otra manera adicional o complementaria, si uno quisiera, es usar el kernel. ¿Qué es el kernel? Vamos a hacer como un zoom, acercamiento a lo que tenemos aquí. Digamos que yo guardo estas observaciones, ¿sí? Aquí es mi XI y todos los XJ que están dentro de este rango, XI más o menos K, los voy a guardar como control. Bueno, pero puedo considerar que, mira, si suponemos que tengo una observación aquí y una aquí. Puedo decir, quiero dar la misma ponderación a todas estas observaciones o quiero dar más ponderación a los que están más cercanos. Entonces, el kernel es un método que dice, quiero una ponderación que sea máxima para el que tiene exactamente el mismo, perdón, pi de xi, aquí representamos la probabilidad de estar tratados, y más nos alejamos, más, por ejemplo, tenemos una función de kernel que puede ser triangular, así, pum, pum, es la más simple. Bueno, la probabilidad máxima, la ponderación máxima la doy al que está completamente parecido y mientras nos alejamos de esta persona vamos reduciendo la ponderación que le vamos a dar. Si quieren, este valor que observamos aquí ahora es cuánta ponderación quiero dar a la observación de cada control. O sea, voy a usar varios controles, todos los que se encuentran dentro de esta área, pero poniendo una ponderación decreciente a medida que estas personas se alejan. ¿Por qué? Porque cada vez que se alejan de mí son personas que potencialmente son más diferentes de mí como tratado y entonces tal vez no quiero darle tanta importancia como control. Y finalmente hay un método por estratificación, por blocking, que es como esto supone que le hace como muchas categorías, tac, 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 y dentro de cada categoría, pues compara el promedio de los tratados con el promedio de los controles. No quiero entrar mucho en los detalles, que de hecho yo no he visto que se ha usado mucho este último método en general. Facilita un poco el método de calcularlo si quiere, pero igual el computador es el que hace este esfuerzo, entonces no es tan necesario reducir el esfuerzo. eh, Típicamente tenemos un arbitraje. ¿Por qué existen varios métodos? ¿Por qué tenemos que decidir tomar un poco esta decisión? ¿Cuál es el arbitraje atrás de esto? Mira, cuando usamos más vecinos, en general ganamos poder. Piensan que tenemos más observaciones que estamos usando o piensan que para cada tratado tengo varias personas para usar como contrafactual y entonces estoy reduciendo el ruido de mi contrafactual. No es que por suerte puede ser que el control le iba mucho mejor o peor en el ruido, pero si tengo el promedio de 5 personas, pues ya estoy reduciendo mucho esta suerte y esta varianza un poco de lo que estoy usando como control de cada tratado. Pero del otro lado,
cada vez que me alejo, si tengo exactamente este valor de probabilidad de estar tratado, cada vez que uso personas con un pi, una probabilidad de estar tratado más alejado, estoy potencialmente aumentando, generando un sesgo, porque si esta característica, como la probabilidad de estar tratado, se relaciona con el resultado que nos interesa, pues yo corro el riesgo de comparar con personas que son diferentes. Y comparando con personas diferentes voy a introducir un poco más de sesgo. Entonces hay que tener un poco cuidado a no usar personas demasiado lejanas en probabilidad de estar tratadas. Esto es el arbitraje típico. Yo personalmente considero que cuando hay varios nearest neighbors es como parte de lo que más se usa, los vecinos más cercanos, porque pues asegura que cada tratado tiene el mismo número de personas con los cuales está tratados, está comparado, lo que no necesariamente se observa con los otros. Y si usan por distancia, es mejor hacerlo con kernel, porque pues da un mejor arbitraje entre poder estadístico y sesgo, el hecho de tener en cuenta de que los más cercanos deberían tener más ponderación de los que están más alejados. Entonces lo otro es usar el kernel también, está recomendado y se puede usar varias veces. Se puede usar, se usa bastante. Ahora llegamos a la etapa 4 donde vamos a calcular la estimación del impacto a través del Propensity Score Matching. Vamos a calcular este estimador tau PSM. PSM se refiere a Propensity Score Matching, que es el método de emparejamiento en inglés. La fórmula es lo que esperaríamos en el sentido que es el promedio de la diferencia entre el resultado de cada tratado menos el resultado para su control. Y su control puede ser una persona o varias personas dependiendo de qué método hemos usado para el emparejamiento. ¿Sí? Como la fórmula parece un poco complicada, porque tiene dos sumas, etcétera, voy a presentar primero, si quieren, cómo sería la fórmula si usamos el método de emparejamiento con el nearest neighbor, el vecino más cercano. Bueno, vamos a llamarlo BM para BMC, vecino más cercano, que es el método de emparejamiento que podemos usar. Mientras que esta fórmula es la más general, aquí es la fórmula más específica al caso del vecino más cercano. En este caso es más simple, tenemos 1 sobre I mayúscula. Este I mayúscula es el número total de observaciones que tenemos en el grupo de los tratados. Entonces, y vamos a sacar el promedio de la diferencia entre cada tratado y su control. Entonces lo podemos llamar la suma de Y menos YJ, pensando que este YJ es el nearest neighbor, el vecino más cercano que fue asignado a través del emparejamiento. ¿Sí? Entonces, esta fórmula ya creo que parece más simple. 1 sobre I porque sacamos por la suma de las diferencias de cada tratado con su contrafactual, su pareja que fue decidida por ser la más similar dentro del grupo de control. Más similar en probabilidad de estar tratado. Si decimos esto es exactamente la fórmula que tenemos aquí, excepto que vaya a reemplazar este YJ por algo un poco más general, que es sacar el promedio de el Y dentro de los varios controles que podemos tener. Y es un promedio ponderado y este W es la ponderación que podemos atribuir a cada observación en el control. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hemos dicho, mira, hay casos donde puede tener varios controles? Aquí es mi pi de xi de la persona del grupo de los tratados. Tengo varias personas que son un poco similares por aquí, por aquí, por aquí. Puedo sacar up un kernel y esto me dice, mira, esto aquí es la probabilidad. Básicamente estos valores que vamos a ver aquí son los W. ¿Sí? Es la ponderación que le quiero atribuir a cada uno pensando, mira, si están más allá que esta distancia acá, la ponderación es 0. Pero para los que están dentro de esta área van a tener una ponderación WIJ
J, porque la ponderación depende de I y de la persona trata y de la persona identificar esto que es la persona en el grupo de control. Entonces, estas ponderaciones nos dicen cuánto y a veces hay métodos donde le da la misma ponderación a todos. Si tengo, por ejemplo, n personas siempre en el grupo de control, pues le voy a poner 1 sobre n para cada una de estas personas. Y si tengo un método de kernel, voy a usar esta distancia que se ve aquí, siempre imponiendo que la suma de los W debe ser igual a 1. Entonces, esto es la lógica, simplemente que en mi control puede ser una persona, tanto como puede ser el resultado promedio de varias personas que estoy usando en mi grupo de control, pero nada más que sacar la diferencia entre el resultado del tratado menos el resultado de mi control y sacar el promedio de esto para todos los tratados. Así es como se calcula el efecto del propensity score matching. Como les dije, esta fórmula es general, aplica para casi todos los métodos de emparejamiento que hemos mencionado, excepto el método de emparejamiento por estratificación, donde ahí es un poco diferente, hay que aplicar como un cálculo dentro de cada estrato, dentro de cada grupo que se forman varios subgrupos y dentro de cada subgrupo quiero calcular el tau que le corresponde y después calculo el efecto promedio entre todos los grupos. Otra vez, no es tan común, entonces no necesito entrar en los detalles, pero simplemente para aclarar que hay un caso donde la fórmula que le hemos compartido aquí no aplica y allá es una otra fórmula que necesitarían. Listo, llegamos a la quinta etapa que es la estimación de la significancia y el cálculo del intervalo de confianza. Primero les recuerdo que ustedes no tienen que hacer este cálculo ustedes mismos, lo hace muy bien el computador, pero es útil entender cómo se está haciendo y cuando lee artículos también saber lo que se está haciendo. Existe una manera analítica de obtenerlo por cálculos aplicando las fórmulas de cálculo de varianza, pero hay ciertas situaciones donde se vuelve muy complejo este cálculo. Por ejemplo, si usa un kernel, esto complica mucho el cálculo de poder, el cálculo de la varianza y el cálculo de significancia, perdón. Entonces, en este caso, hay que usar un método que se llama el bootstrapping. No sé qué tan familiares están con el bootstrapping, no le encontré traducción en español. He visto que se usa también así la palabra en inglés bootstrapping. Esto se refiere básicamente a una manera de obtener una varianza, de obtener pues cualquier estadístico a partir de un muestreo repetido que vamos a hacer muchas veces, ¿sí? Entonces, en este caso, sacamos un muestreo aleatorio con reemplazo de el mismo número de observaciones, pero lo vamos a sacar muchas veces. Entonces tengo el mismo número de observaciones, no siempre va a ser la misma muestra porque es con reemplazo. Entonces puede volver a aparecer varias veces la misma observación, puede ser que algunos no salen esta vez y entonces la idea del bootstrapping es que la mejor aproximación de la distribución del indicador. Ahora vamos a ver el supuesto de identificación del método de emparejamiento. Infelizmente las noticias no son tan buenas en este aspecto, en el sentido de que es un supuesto que puede ser fuerte y que no es fácil de satisfacer y por esto varios economistas le tienen sospecha en la mayor parte de los casos en los cuales se usa propensity score matching, el método de emparejamiento. Pero bueno, es bueno entenderlo bien porque hay casos donde sí se puede cumplir, pero no es tan fácil de cumplir. Entonces, como todos los métodos que hemos visto hasta ahora, el método propone un contrafactual, es decir, estas personas, es lo que vamos a usar como contrafactual, como comparación a lo que le está pasando en el grupo de los tratados. Y entonces, básicamente se puede resumir el supuesto de identificación siempre como el contrafactual que se usa es un buen contrafactual. Es decir, en este caso, las personas que elegimos a partir del match que emparejamos son buenas personas para contarnos cuál hubiera sido el resultado de los tratados si no hubieran sido tratados. ¿Sí? Esto lo podemos ver en la ecuación que tenemos aquí.
Esta ecuación aquí nos dice que el valor esperado del resultado en mi contrafactual, les voy a aclarar por qué hablo de contrafactual aquí, es igual al valor esperado del resultado en mi grupo de control. ¿Por qué hablo del contrafactual? Porque aquí el resultado, dado que DI es igual a 1, es decir, en el grupo de los tratados, si TI es igual a 0, es decir, es como lo llamamos antes YI 0. Es decir, dado que no está tratado, pero siendo en el grupo de los tratados. Esto es el tratado, ¿sí? El contrafactual del tratado, como le hubiera ido el resultado si no hubiera sido tratado. Mientras que el valor esperado de y, dado que está en el grupo de control de igual a 0 y ti es igual a 0, es decir, que no está tratado. Como t es igual a d, en este caso es lo que podemos observar, es una persona que no está tratada y está en el grupo de control. Entonces, el supuesto, como les decía, es el mismo de siempre en el sentido que el grupo de control que usamos es un buen control para el contrafactual que estamos buscando, que es el escenario donde el tratado no, el escenario hipotético de qué le hubiera pasado al tratado si no hubiera sido tratado. La diferencia es que vemos coma X aquí en ambos casos, es decir, condicional en X. Si estoy comparando a personas con los mismos X y los X son las variables de control que podemos usar, las variables que podemos usar para predecir la capacidad de estar tratado. ¿Sí? Si es como si comparamos a dos personas con las mismas características X, aquí está correcto decir que el valor del control es igual a lo que hubiera sido el valor del tratado si no hubiera sido tratado, dado que comparten las mismas características. Y aquí vale la pena pensar qué implica esto en la realidad, y pues es el supuesto de que cuando existen no hay variables no observables que afectan a la vez el resultado y la probabilidad de participar al tratamiento. ¿En qué caso pasaría esto? Para retomar un viejo ejemplo que hemos usado en varios otros cursos, suponemos que usemos como tratamiento el hecho de tener un crédito y que los X que tenemos no incluyen todos los determinantes de si una persona tiene un crédito, porque dentro de los determinantes están, por ejemplo, también si es una persona muy motivada, muy proactiva, con muchas ideas, con muchas conexiones. Todo esto puede ayudar a obtener un crédito. Que sea por la autoselección de las personas que piden un crédito, tanto como la aceptación de parte del banco. Y eso nos dice que podemos tener a personas que, digamos que en el papel parecen iguales, porque pueden tener las mismas características X, que va a resultar en la misma probabilidad pi X, probabilidad de estar tratado, dado estas características X, pero que en la práctica son personas muy diferentes. Porque en promedio, la persona que tiene el mismo X pero está en los tratados tal vez tiene mejores habilidades blandas que no están observadas que la persona que está en el grupo de control. Y por esta razón, a pesar que en el papel se ven iguales, su resultado, si no hubiera beneficiado del tratamiento, hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque hay un efecto de selección, básicamente. Hay un sesgo de selección y este sesgo no lo estamos quitando con las variables X porque el X no incluye las variables, ciertas variables que se relacionan a esta selección, en una selección no observada. Entonces, siempre es bueno preguntarse si estas personas tienen los mismos X. ¿Por qué algunos están tratados y otros no? El método de emparejamiento requiere un poquito de algo de suerte, algo de unas condiciones, a veces condiciones, pensamos en el ejemplo de minerías, bueno, tal vez hay lugares, hay condiciones en los suelos que hacen que aquí sí puede tener minería y allá no. No es totalmente suerte, no es totalmente exógeno, aleatorio, pero es algo que se puede argumentar que debería estar exógeno con respecto a lo que es la variable de resultado. En el ejemplo que tenía al inicio de este curso era el saber 5, las notas de los estudiantes en esta zona.
Entonces, existe situaciones donde podemos argumentar que casi una vez que controlamos por los X, lo que queda de por qué unos están tratados y otros no, es básicamente o suerte o características nada relacionadas con Y. Si podemos argumentar esto, estamos bien. Pero si existe un riesgo importante de autoselección, de otras características que determinan esta selección y que no observamos y que se pueden relacionar fácilmente con Y, que pueden estar correlacionados con el resultado de, pues de los participantes, entonces tenemos un problema. Entonces ya les hago la pregunta, este supuesto, como lo estoy explicando ahora, ¿les parece similar al supuesto de algún otro método que hemos visto antes? Y dado esto, ¿cuánto ustedes piensan que podemos confiar en el método de emparejamiento? Piénsenlo y lo contestamos ahí en la próxima diapositiva. Bueno, para responder a nuestra pregunta, se parece muchísimo a los supuestos de una regresión simple que usa controles para controlar por estas variables X que en el Propensity Score Matching usamos como predictores de la probabilidad de estar tratados. Los puedo poner como controles en mi regresión y simplemente observar el impacto del tratamiento una vez que controlo por estas variables. Y en este caso, la condición que vamos a tener sería que no hay variables omitidas, o sea que no existen variables que no estén observadas dentro de los X y que se relacionen a la vez con el tratamiento que me interesa y el resultado que tenemos en la estimación. Si tenemos variables omitidas a la vez correlacionadas con el tratamiento y el resultado, tenemos un problema de variable omitida, que típicamente es un problema de selección también, de que los tratados en promedio son diferentes de los controles en una manera que no podemos observar y que no podemos como extraer del efecto que vamos a observar. Dado esto, tenemos un problema importante, es que hacemos toda esta metodología y al final parece, es supuesto que requiere, es muy parecido a el de una regresión donde incluimos los X como controles. Y por parte hay algo un poquito de el método de emparejamiento que no es más que hacerlo un poquito más complejo y parece que está muy bien pensado, estoy buscando los controles más parecidos, pero que al final no me trae mucho más que lo que me trae una regresión con estos controles. Y entonces si ustedes no creerían que es bien exógeno, si les muestro simplemente una regresión donde incluyo a los X como controles, tal vez no deberían creer tampoco que porque estamos usando Propensity Score Matching, el método de emparejamiento, el resultado debería ser más creíble. Hay diferencias que son, digamos, de segundo orden, que son menores, que son un poco sutiles, que nos dice, por ejemplo, son de forma funcional, en cómo el X, como las variables X se relacionan con el resultado y se relacionan con la probabilidad de estar tratado, ¿sí? Cuando usamos una regresión necesitamos algo de extrapolación. Este efecto de X sobre Y lo estoy prediciendo y estoy asumiendo una relación lineal entre como X afecta a Y, al menos si pongo X como está, o si lo puedo usar en log, pero siempre estoy suponiendo una forma funcional muy definida y estar extrapolando. El Propensity Score Matching no requiere hacer esta extrapolación. Porque estoy más mirando gente como que son muy similares en estos X y después comparando con la persona más cercana. No estoy extrayendo el efecto de X usando un efecto, suponiendo un efecto lineal de X sobre Y. Son diferencias de este tipo que si lo miran ni lo hemos mencionado de manera explícita que estamos haciendo este supuesto cuando hablamos de regresión, porque es un supuesto y efectivamente esto puede también generar un sesgo si la relación entre los X que estamos usando como control no es lineal y entonces no estamos controlando bien por la verdadera relación. Pero es mucho más sutil. En grandes rasgos, lo que podemos concluir es que
los supuestos que necesitan son básicamente los mismos para método de emparejamiento y para una regresión donde estos X los usamos simplemente como variables de control. Lo que nos dice que no ganamos mucho. Entonces en este caso, por esto, el Propensity Score Matching en general no se considera como un método cuasi experimental. Cuando se habla de qué es un diseño cuasi experimental, de hecho hay muchos títulos que dicen que hablan de método cuasi experimental dentro del título porque resalta el hecho de que está usando lo que también llamamos un experimento natural para identificar un efecto causal. Este experimento natural, ¿a qué se refiere? A una situación donde tenemos una variación exógena en el tratamiento. Es cuasi experimental, no es experimental porque no fue aleatorio, pero es cuasi experimental en el sentido de que por la suerte, por unas reglas de asignación al tratamiento, acabamos siendo un grupo de tratados y un grupo de controles que son muy comparables y ahí como aprovechamos un elemento exógeno en la asignación del tratamiento. Puede ser una regla administrativa. Pero de tal manera que los tratados y controles difieren en una cosa que no importa con respecto al resultado. Puede ser una restricción técnica de dónde puede ocurrir el tratamiento o no. Puede ser cualquier restricción de acceso al tratamiento, pero que no se relacione con el resultado, esta restricción. Y esto es lo que llamamos un diseño cuasi experimental. Por ejemplo, la regresión discontinua hace parte de lo que llamamos diseño cuasi experimental, en el sentido de que hay una regla administrativa en general que hace que gente muy similares pueden estar justo tratados o no tratados dependiendo de en qué lado del umbral se encuentran. Pero en el caso del Propensity Score Matching, estamos usando los datos para buscar a gente que parecen similares y comparar los tratados con agentes similares en el grupo de control, pero en ningún momento tuvimos el elemento más buscado, si quieren, en algo que nos permite identificar los impactos de manera causal. Es algo exógeno que podemos garantizar que es algo que hace que ciertos están tratados y otros no, a pesar que son similares. Y este elemento no lo tenemos, lo buscamos de manera un poquito artificial, buscando en los datos quiénes son los más similares, pero sí son similares solamente en el papel, en el sentido de que existen características no observables que van a afectar la probabilidad de estar tratado o no, y que también afectan el resultado, pues al final no resolví el problema de selección que tenía inicialmente. Entonces, no quiero rechazar completamente el método de emparejamiento. De hecho, todavía tenemos muchos estudiantes que lo usan en su tesis. eh, y de hecho, les voy a dar ahora en las diapositivas que siguen métodos que mejoran un poquito lo que obtenemos. Pero es bueno pensar muchas veces en el método de emparejamiento como el hecho de incluir controles, como algo que puede reducir el sesgo, pero es un poco más difícil creer que pueda completamente eliminar el sesgo. Eh, y, y depende de cada contexto. ¿Qué tanto pueden argumentar que no hay variables no observables que van a afectar también el tratamiento? En el caso que lo puedan, está bien con este método. Y de hecho empecé dando ejemplos de casos que yo consideraría que son métodos de emparejamiento muy defendibles porque se puede argumentar, mira, más allá de las variables que yo estoy usando, no hay razones de pensar que otras variables afectaron también el tratamiento o la probabilidad de ser tratado y que variables que pueden estar relacionadas con el resultado. En estos casos, sí. Lo importante es que siempre, siempre en algún lugar deben discutir si usan esto en su trabajo, en un artículo que está escribiendo, deben discutir qué tan creíbles son, qué tan creíble es este supuesto de identificación que hemos mencionado. ¿Sí? No se puede ignorar el tema del supuesto de identificación. Eso es terrible porque usan un método que tiene supuestos fuertes, pero ni discute qué tanto podemos creer estos supuestos y entonces qué tanto podemos confiar en los resultados que obtiene. Ahora les quiero hablar de la posibilidad de combinar el método de emparejamiento con el método de diferencias en diferencias.
Como lo hemos dicho, el método de emparejamiento puede servir para reducir el sesgo, dado que compara a personas que son relativamente similares, porque ya al menos basado en los X, los controles que son observables, buscamos a gente más similares. Del otro lado, el método de diferencias en diferencias es equivalente a usar efectos fijos y permite reducir el sesgo porque controla por las diferencias entre los tratados y los no tratados a medida que son diferencias que no cambian a través del tiempo. Pero entonces va a controlar por otros elementos que pueden ser no observables, pero que son fijos a través del tiempo. Entonces, si combinamos los dos métodos, podemos combinar las ventajas. Entonces, como controlar no solamente por la parte observable en las características X que tenemos para juntar a gente más similares, pero también asegurarse que estemos controlando por las características que no cambian a través del tiempo y así un poco combinar las ventajas de los dos métodos. Va a ser un poco más exigente porque ya necesitamos en este caso al menos 2 rondas de datos para poder usar algo equivalente a diferencias en diferencias. Si suponemos que tengamos 2 rondas y vamos a llamarlo t igual a 0 cuando es antes del tratamiento y t igual a 1 para después del tratamiento. En este caso, vamos a usar cómo hacemos la estimación. Entonces, la combinación de los dos, la manera más simple de hacerlo es hacer exactamente el método que estábamos haciendo, excepto que en vez de usar yi, vamos a usar delta i, que es el cambio en el resultado entre el periodo 1 y el periodo 0. ¿Sí? Este cambio en el resultado es lo que vamos a usar en la estimación. Y aparte de esto, la metodología es la misma. Así lo podemos estimar y combinar las ventajas de los dos métodos. También una situación donde se usa una combinación de los dos es cuando empezamos a hacer unas diferencias en diferencias y nos damos cuenta que no cumple bien con el supuesto de tendencias paralelas. Es decir, que cuando hacemos una prueba vemos que en los periodos antes que empiece el tratamiento ya se ve que la tendencia no es paralela entre los tratados y los control. Esto en general es un indicador de que el grupo de control es bastante diferente al grupo de los tratados, de tal manera que no siguen la misma tendencia, están afectados por parámetros diferentes que hace que evolucionan de manera diferente porque son poblaciones bastante diferentes. Entonces, si es posible restringir las poblaciones a los que son más similares entre ellos, es posible que esto nos ayude a tener una tendencia paralela. Y una manera de hacerlo puede ser combinándolo con el método de emparejamiento, o sea, guardar solamente los tratados con sus parejas usando las primeras etapas que nos permiten hasta donde llegamos a emparejar. O lo mínimo sería al menos hacer mirar el soporte común y mantener solo los datos que se encuentran dentro de este soporte común. Una vez que mantenemos solo estos datos, hemos quitado los extremos que son de una manera los control que no tienen gente parecida en el grupo de tratamiento y los tratamientos que no tienen gente parecida en el grupo de control. Por eliminar a estas personas, al menos aumentamos la similitud entre las dos poblaciones y esto puede ser algo que pueden intentar para volver a tener una mejor tendencia paralela, un mejor supuesto de tendencia paralela y ojalá que cuando hacen la prueba a ver si al menos antes de que arranque el tratamiento tenían tendencias paralelas, tal vez les sale mejor una vez que sacan las personas más diferentes en estos dos grupos. Ahora les quiero compartir ejemplos prácticos de situaciones donde pienso que pueden ser aplicaciones problemáticas del método de emparejamiento y situaciones donde puede ser más defendible el supuesto de identificación que requiere el método. Lo hago porque por parte veo muchos estudiantes que hacen este tipo de error. De hecho, hasta hay artículos publicados, no necesariamente súper bien publicados, pero publicados que también pueden hacer este tipo de error. Entonces, ¿en qué situación en general no le va a funcionar el método de emparejamiento? Bueno, en cualquier situación donde el individuo decide si participa o no al tratamiento. Por esto les daba el ejemplo de un crédito
pues uno decide que quiere un crédito, va a pedir el crédito porque piensa que tiene la capacidad de manejarlo bien, que lo necesita, que lo va a usar bien, que tiene un proyecto en mente porque es más proactivo. Todas esas son razones que pueden generar un sesgo. Entonces, y esto no necesariamente se va a controlar simplemente por controlar usando las características observables. Igual si tienen, no sé, años de educación, es una medición de habilidad, pero es bien lejos de capturar todo lo que puede entrar en las habilidades que van a motivar esta decisión. Entonces, típicamente cuando es una decisión propia, no va a funcionar muy bien el método de emparejamiento. O si, por ejemplo, si miramos el ejemplo de adquisición de tierra y que esto requiere muchos pasos administrativos y que ciertas personas son mucho más proactivas en los pasos administrativos que esto requiere, pues tengo un problema, es que otra vez los tratados pueden ser gente mucho más proactivas que los no tratados. Entonces, todo lo que requiere esfuerzo, decisión propia de los individuos puede hacer generar una diferencia, un sesgo sistemático en las características no observables de los tratados comparado con los no tratados, que no se resuelve simplemente por controlar con los X que tenemos disponibles. Sí, algunos fueron informados y otros no. Por ejemplo, he visto esto. Pues sí, parece que es suerte si unos fueron informados o no, pero pues en probabilidad está muy conectado con el hecho de tener redes más importantes, de ser más sociable, a veces de tener más capacidad cognitiva y o por alguna razón la gente me habla más a mí que a otros, etcétera. Ser informado en general no es nada exógeno, hay una parte de suerte en esto, pero hay mucha parte también de factores endógenos a las características de las personas y otra vez que no son muy observables en los datos típicos que uno va a tener. Ahora, si es probable que una institución tome la decisión de quién va a estar tratado usando criterios que no son observables, pero que pueden influir. Si volvemos al ejemplo de pedir un crédito, suponemos que, bueno, restringimos solo a los que pidieron el crédito, quitamos el sesgo de eh, las personas que piden, lo piden por razones, bueno, una autoselección que es endógena. Pero el banco decide a quién le va a atribuir el crédito o no. Y digamos que el banco hace una entrevista a las personas y nosotros no observamos lo que pasa en esta entrevista como investigador. Pues ellos aprovechan una información que ven en la entrevista. Puede ser ven a quién tiene más competencia, quién tiene las mejores ideas, los mejores proyectos, quién es más confiable. Lo que sean sus criterios pueden ser variables que no observamos y otra vez que van a estar correlacionadas con el resultado de interés, que sea el ingreso o características económicas que vamos a querer comparar después entre los tratados y los no tratados. Y esto nos va a generar un sesgo que es muy difícil de evitar. Pasamos ahora a situaciones donde el método de emparejamiento es más defendible. Pues corresponde un poco a los ejemplos que les di al inicio. Si tenemos una asignación al tratamiento que depende realmente de criterios técnicos. Aquí el ejemplo de recursos naturales en los subsuelos es un ejemplo bastante bueno porque son cosas geológicas que no dependen de las características que uno podría pensar que están más relacionadas con la educación, con otros resultados de interés y entonces puede ser muy útil pensar en buscar situaciones donde hay factores muy exógenos que pensamos que influencian el tratamiento. Ahora, en este caso, probablemente que la mejor metodología sería usar literalmente recursos naturales como instrumento, por ejemplo, a la implementación de minerías o de extracción de recursos, dependiendo de lo que están buscando. Pero tal vez no pueden observar esos recursos naturales. Entonces, en este caso, pues pueden usar el método de emparejamiento como método de estimación y serían defendibles todo depende de la situación, sí, pero en muchos casos podría ser defendible el supuesto que se requiere. O si tienen, como les decía, una asignación a un tratamiento, que es una decisión institucional que depende de ciertos datos, pero usted tiene también acceso a estos datos, lo que les garantiza que esta institución no podía usar otras variables no observables como para determinar su decisión, porque
no tiene estas otras características no observables disponible. Está casi en la misma situación que usted como investigador y entonces ahí podría argumentar que no debería tener otro sesgo. Son situaciones, como lo ven, bastante específicas que permiten hacer el método de emparejamiento. Por esto, digamos que por su facilidad de implementar, se tiende a usar mucho más que en realidad en el número de situaciones donde realmente es defendible el supuesto que implica el método de emparejamiento. Y aquí simplemente les comparto unas referencias para una programación en Stata o también en R, de hecho. Si quieren el libro de Raquel Bernal y Jaime Peña, que se llama Guía Práctica para la Evaluación de Impacto, tiene buenos ejemplos para en la sección 6.7, implementación de método de emparejamiento en Stata. De hecho, incluye también la combinación del método de emparejamiento con el método de diferencias en diferencias, y entonces para más explicaciones les recomiendo este libro, donde me parece que esta sección está muy clara y lo usan mucho los estudiantes que tengo. También el libro, en la página de Mixtape tiene su libro, pero tiene la página de internet también, donde aquí está el enlace. Tiene casi para todos los métodos que hemos visto, tiene ejemplos y tiene su programación tanto en R como en Stata. Entonces allá también pueden encontrar un buen ejemplo, porque pues una cosa es entender en general qué hace el método y cuándo se puede usar, y la otra cosa es entender cómo implementarlo, y para esto pues hay que ponerse en la programación de esto. Yo creo que estos dos ejemplos pueden ser muy prácticos para saber cómo implementarlo. Entonces, para concluir, el método de Propensity Score Matching de emparejamiento es un método muy usado, a veces excesivamente usado, porque no requiere muchos datos ni requiere una situación con una variación perfectamente exógena, entonces es bastante conveniente. De hecho, no requiere más datos que los que se requieren para correr una regresión y poner los controles, excepto que estos controles los voy a usar para predecir la probabilidad de estar tratado en vez de usarlos como controles. El problema es que su credibilidad es bastante controversial y pues depende de caso a caso, pero en muchas situaciones no es más creíble que simplemente usar una regresión controlando por los observables. Entonces la ganancia no es tan obvia y no se considera siempre como un método muy creíble, como un método cuasi experimental que realmente alcanza a aislar la variación exógena en el tratamiento, que nos permite realmente tener el contrafactual que es muy similar, que es realmente similar, no solamente que parece similar en los datos, sino que realmente sea un contrafactual similar que tiene un resultado que es el resultado que le hubiera ocurrido a los tratados si no fueran tratados. No es obvio que el método de emparejamiento permita tener esto. Como les dije, hay situaciones donde es más defendible que otras y es un poco caso a caso. Y a veces la combinación de este método con diferencias en diferencias puede ayudar a mejorar esto, pues digamos a reducir más el sesgo y a mejorar la credibilidad de los resultados que va a obtener. Eso, finalmente a veces existen ciertas pruebas de falsificación que pueden encontrar. No les puedo alistar pruebas de falsificación porque es muy contextual cuál es la mejor prueba de falsificación que pueden usar. Pero son métodos, piensan si lo van a usar, que tal vez la credibilidad de sus resultados será imperfecta, entonces vale la pena pensar qué más pueden hacer para que sean más creíbles sus resultados. Listo, les agradezco mucho por su atención hasta este punto y espero que les sirvió. Estoy abierto a las preguntas que tienen a través de YouTube y de otros canales que tienen para contactarse conmigo. Muchas gracias.